Muy atentos porque el precio de Bitcoin en estas últimas horas nos acaba de confirmar con esto la estructura que vamos a estar trabajando. ¿Qué oportunidades podremos llegar a encontrar en los próximos días? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Trump indulta al fundador de Silk Road. Algunos ETFs de Bitcoin podrían limitar las ganancias para mitigar riesgos. Debate en el World Economic Forum sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Bricken cierra una ronda de financiación de 2,5 millones de dólares para impulsar la tokenización global. CEO de BlackRock predice que Bitcoin podría alcanzar los $700.000 por la devaluación de las monedas fiat. Y Kraken realiza una donación al fundador de Silk Road después de ser liberado. Pero antes vamos a revisar cuál es la situación en el precio de Bitcoin. Recordemos que venimos de esta anterior estructura operativa. Tras una limpieza en zona de mínimos, empezaba a iniciar un desequilibrio alcista y tras la ruptura y el rechazo al reingreso continuaba este movimiento pero ya fuera de esta estructura, hasta que veíamos que el precio conseguía otra vez equilibrio sobre esta zona operativa después de haber identificado algunas muestras de debilidad. Anteriormente teníamos otra estructura que fue la que habíamos estado trabajando hasta el vídeo de ayer, donde realizábamos un nuevo planteamiento y estábamos a la espera de confirmaciones para ver si podremos llegar a buscar oportunidades sobre la nueva estructura que tenemos ahora mismo en el gráfico. Anteriormente era una estructura de este estilo y como veis, pues la que tenemos ahora es esta de aquí, con soporte sobre esta zona de los 99.465 y resistencia sobre la zona de los 106.289. Comentábamos además cómo considerábamos que la fase A de esta estructura ya había finalizado, considerando también un T secundario por encima de la parte alta como una muestra de fortaleza y observando cierta presión compradora de fondo después de este reingreso. A partir de aquí decíamos que veíamos cierta fortaleza en el precio de Bitcoin sumado al contexto alcista que ya traía el precio anteriormente y estábamos a la espera de algún tipo de ataque a zona de extremos, donde en un inicio habíamos visto cómo el precio visitaba la zona de resistencia. Habíamos comentado ayer cómo estábamos viendo cierta presión vendedora sobre esta primera vela en el momento en el que se alcanza esta zona y esa pérdida de momentum nos inclinaba a que el precio podría reingresar. Y es al final lo que ha estado haciendo en estas últimas horas. Como veis, no ha conseguido romper el equilibrio por encima de la resistencia. Vuelve a reingresar, en cierta manera mantiene ese equilibrio, pero debemos de considerar esto también como una muestra de fortaleza. Este test sobre esta zona operativa intentando romper la zona de resistencia. Marcamos, por lo tanto, este nivel de los 107.254 como una potencial zona para buscar liquidez en el futuro en caso de que quieran venir a limpiar toda la zona de máximos, ya que bueno, este movimiento alcista no ha llegado a superar el anterior máximo que habíamos marcado. Y desde aquí lo que estamos esperando, por lo tanto, es que se mantenga este equilibrio o que vuelva a intentar atacar alguno de los extremos. Recordemos que para un setup alcista, una operativa que nos daría seguridad sería primero buscar zona de mínimos. En este caso tenemos varios que podrían ser interesantes. El primero estaría dentro de la estructura, que es este mínimo de aquí, un mínimo interno que demostraría agresividad si no viene a buscar también este otro mínimo, el de lo que es la zona de soporte. Principalmente estos serían los dos mínimos en los que esperaríamos algún tipo de limpieza para poder valorar compras posteriormente en el reingreso. Pero ¿qué sucede? Que hay otro mínimo más que habíamos comentado que es interesante pero que nos queda un poco lejos, que es este que tenemos por aquí en los 97.320. Vamos a tenerlo en el gráfico por si las moscas, es una zona operativa bastante importante, pero recordemos que sobre esta zona esperamos que aparezcan compradores de forma agresiva también por las confluencias que estamos viendo. ¿A qué confluencias me refiero? Pues muy sencillo. Tenemos la anterior zona de resistencia, tenemos el nuevo soporte y además VWAP mensual y la directriz bajista que habíamos roto recientemente. Así que esperamos que sobre esta zona puedan entrar compradores de forma agresiva en caso de que el precio
pues la alcance. Para eso vamos a dejarlo por aquí de color verde, porque lo que esperamos si visita el precio esta zona es que entren compradores, y en caso de visitar esta zona, ver una ruptura agresiva y no observar presión compradora, nos estará indicando lo contrario, muestras de debilidad súper importantes. Así que será clave tener identificada esta zona, como os digo, en torno a los 99.150 aproximadamente, donde deberíamos de ver compradores para poder favorecer esa continuación alcista posteriormente. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y bien, vemos cómo aparece bastante liquidez en zona de shorts, en estos 107.425 y un poquito en los 107.735. En zona de longs se ve algo de liquidez en torno a los 102.630. De hecho, parece que el precio intenta buscar estos niveles en estos momentos. Respecto a liquidez de 100X, vemos un poco en los 107.315. Liquidez de 50X vemos bastante en estos 102.285. Liquidez de 25X tenemos en torno a los 107.330, en los 107.730 y en los 108.035. En zona de longs no se ve tanta liquidez, un poquito en los 101.128 y 100.469. Respecto a la liquidez de 10X, pues de momento nos queda un poco lejos del precio. En el multibook vemos cómo aparece un gran volumen de compras en estos 102.000, aparecen ventas en los 105.000 también y compras en los 101.000 y en los 100.000. Niveles bastante psicológicos dentro de lo que cabe. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Primero hasta los 102.085 y luego tenemos aquí un pico bastante importante en los 94.460. En los CBDs poca actividad en estas últimas horas. Vemos una venta importante desde BitGet, algunas ventas desde Coinbase, pero poco movimiento. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, en estos 104.500, en los 104.700 y en torno a los 105.485. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 105.475 y un poquito más hasta los 105.868. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Donald Trump otorgó un indulto total a Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, argumentando que su sentencia de cadena perpetua era desproporcionada. La comunidad cripto está dividida al final. Algunos lo ven como una víctima del sistema, mientras que otros recuerdan los delitos cometidos en la plataforma. Calamos Investments lanzó ETFs de Bitcoin con rendimientos limitados y protección contra caídas. El fondo ofrece una ganancia máxima del 11,5% anual, con protección total a la baja, mientras que otros fondos permiten mayor rentabilidad con menor cobertura de riesgo. El Foro Económico Mundial discutió la posibilidad de que Estados Unidos acumule Bitcoin como una reserva estratégica para combatir la inflación y la incertidumbre económica global. Algunos expertos destacan el potencial de Bitcoin como activo o refugio. La startup española Bricken cerró una ronda de financiación de 2,5 millones de dólares para expandir su plataforma de tokenización de activos. La empresa busca democratizar el acceso a la inversión a través de la blockchain. Larry Fink, CEO de BlackRock, sugirió que Bitcoin podría alcanzar los $700.000 debido a la devaluación de las monedas fiduciarias. Destacó su creciente adopción como reserva de valor en tiempos de incertidumbre económica. Y en esta noticia vemos cómo Kraken realiza una donación al fundador de Silk Road para ayudarle a volver a iniciar con su vida. Ethereum, ¿qué decir? No está teniendo prácticamente nada de movimiento en estos últimos días. Sigue en la misma situación, dentro de la misma estructura. Os recuerdo los niveles porque ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo comentábamos. Los 3.105 para el soporte y la resistencia en los 3.557. Aparte de esto no hay mucho que comentar, seguimos viendo esa incapacidad del precio por alcanzar la zona de resistencia, a diferencia de Bitcoin que ya la había testeado, pero bueno, por ejemplo ahora estamos viendo cómo Ethereum se mantiene en esta zona mientras que Bitcoin estaba cayendo un poco.
Así que bueno, más o menos se mantiene en el equilibrio y no hay muchas novedades respecto a lo que ya habíamos comentado anteriormente al menos. En los mapas de liquidaciones de Ethereum tenemos aquí varias zonas muy interesantes, los 3395 y los 3420 en zona de shorts, y luego en zona de longs tenemos los 3195. Respecto a la liquidez de 100x no hay ningún nivel destacable, liquidez de 50x vemos bastante en zona de shorts, en los 3395 y 3375, y en zona de longs tenemos en estos 3200. Respecto a la liquidez de 25x tenemos en estos 3420 y en los 3405, y en zona de longs tenemos en los 3193. Respecto a la liquidez de 10x, pues bueno, vemos en zona de longs a partir de estos 3125, aunque de momento pues nos queda un poco lejos del precio. En el multibook veíamos algunas compras en estos 3265, compras que fueron absorbidas, y vemos cómo aumenta el volumen de compras en los 3200. Anteriormente veíamos bastantes compras en los 3105, compras que retiraron pero que posteriormente vuelven a entrar aunque con bastante menos volumen. También se mantienen las ventas de los 3450. Y en los mapas de The Kingfisher en este caso estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo en torno a estos 3325.